La animación siempre estuvo llena de controversias por donde se la vea, aunque lo que más tuvo controversias de fue su historia con el paso de las décadas. ¿Y por qué no? Siglos. Siendo en 1833 que el llamado fenakistoscopio, siendo esto un juguete que engañaba al ojo humano inventando la ilusión de movimiento con un disco giratorio, también inventaría el primer precursor de lo que años después sería la animación moderna. Aunque el primero en realmente lograr esto sería el taumatropo, inventado por John Ayton Paris en 1824. Siendo un invento que en menos de un año cumpliría la importante cantidad de 200 años desde su creación. Pero igual, no estamos acá solo para hablar de ilusión de movimiento y todo eso. Estamos acá para hablar de animación, por lo que requiero una explicación antes de empezar a hablar del tema central del video. Y a pesar de haber hablado de eso, hubieron otros precursores en años anteriores, como las famosas cuevas que existen desde hace millones de años, u otros como los juegos de sombras existentes desde el siglo XVIII, o como la linterna mágica, inventada por Athanasius Kircher en el año 1640. Siendo un proyector con el cual se daba la ilusión de movimiento a través de varias imágenes que se iban sustituyendo de manera mecánica a través de cristales, haciendo un gran avance cuando en 1877 Émile Reunaud inventaría el praxinoscopio, un aparato de muchos que tenían una tecnología similar a las anteriores, pero del cual se empezaron a hacer las primeras proyecciones públicas con los considerados primeros filmes animados de la historia, aparte de, lógicamente los primeros cortometrajes animados en sí, siendo estos un Bon Boc, Clown at Six Chins, Pauvre Pierrot, Rip au Conte du Fou y Auto d'une Cabine, estrenados en un periodo de 3 o 4 años, aunque realizados algunos años antes, siendo una década después de la creación del praxinoscopio. Aunque unos años antes que estos cortos se proyectaran, en 1885 se produjo el Lone Machine, un corto que trata de replicar el cómo camina un humano a través de una máquina, o mucho antes, en 1878, se estrenó The Horse in Motion o Sally Garden at a Gallop, el que por muchos años fue considerado como la primera película de la historia, aparte de The Humpty Dumpty Circus, siendo la primera película de la historia realizada con la técnica stop motion, estrenada o realizada en 1898 y sin conocerse copias de esta en la actualidad. Los siguientes años no fueron de mucha importancia, exceptuando el año 1906 y 1908. En 1906 se estrenó Humorous Faces o Funny Face, un corto hecho a través de trazos de tiza, o 1908 cuando Emil Cole realizó Phantasmagory, siendo la primera animación de la historia en ser realizada completamente de manera tradicional, dibujada a mano, como esa animación que actualmente cuesta tanto de hacer, optando más que nada por la animación hecha por computador. Todo esto inspirado por otro corto realizado un año antes, The Haunted Hotel, el cual popularizó el stop motion como actualmente lo conocemos, o como se conoció por esos años. Con el paso de los años hubieron otros cortometrajes dibujados a mano en los que realmente se notaba la presencia de una animación mucho más detallada y pulida, como Little Nemo de 1911 o Hertie el dinosaurio de 1914, siendo bastante populares y perfeccionándose años después con Félix el gato, el primer personaje completamente realizado por animación tradicional de la que ya conocemos clásicamente hablando, los acetatos y no nos adelantemos. El tema central de este video no era hablar sobre la historia de la animación en sí, solo era sobre profundizar en una pregunta. Si estuvimos hablando tanto de películas animadas, pero siendo estas solo cortometrajes, ¿cuál fue realmente el primer largometraje animado en la historia? Muchos ya podrían dar una respuesta fácil en los comentarios, siendo esta respuesta El Apóstol, y siendo esta dirigida por Kevin Cristiani y estrenada en 1917. Pero ¿se sorprenderían al saber que históricamente nunca fue así? Soy Nipril, y esto es un video sobre la primera película animada en la historia, aparte de la historia de Kevin Cristiani. Como dije antes, muchos creen que el primer largometraje animado fue El Apóstol, pero la realidad siempre fue otra, y esta se trata de que entre 1915 y 1916 se estrenó la película Creation, realizada en América por Pinto Colvig, el mismo que años después sería conocido por ser la voz de Goofy y otras voces en varios cortos de Disney. El caso es que la existencia de este filme por internet fue recién hace 3 años, sin haber ni una sola mención en páginas como Wikipedia siquiera, por lo menos la versión inglesa.
sobreviviendo solo 5 fotogramas del mismo, los cuales fueron aportados por la Southern Oregon Historical Society, siendo la única información que se tiene de la misma, junto con el estudio que la produjo, el cual solo se sabe que supuestamente cerró durante la Primera Guerra Mundial, o también que esta película se estrenó en 1919, o también diciéndose que la misma fue producida a color. Y a este punto no se sabe a quién creerle. Aunque lo único que se sabe es que capaz que esta sea el primer largometraje animado de la historia, pero con algunas escenas live action, por lo que realmente no se considera la primera película completamente animada en la historia, siendo esta por la que seguramente muchos fueron a ver este video, y la que estuve mencionando tanto antes. Siendo El Apóstol estrenada el 9 de noviembre de 1917 y dirigida por Quirino Cristiani, un argentino nacido en Italia el 2 de julio de 1896, el cual se mudó con su familia a Buenos Aires en el año 1900, mostrando una gran pasión por el dibujo mientras iba creciendo, a pesar de que su familia quería que estudiara medicina, tomando lecciones de dibujo con maestros como Lorenzo Gigli, siendo con 19 años contratado en 1916 por Federico Valle, un empresario y productor que poseía su noticiero, Actualidades Valle, en el cual ese año se proyectó La intervención en la provincia de Buenos Aires, un corto realizado por el mismo Cristiani, y del cual un año después, y junto a Alfonso de la Ferrer en su guión, y el mismo Federico Valle en su producción, se estrenó El Apóstol, una película realizada con 58.000 dibujos a solo 14 cuadros por segundo, la cual es una sátira política del presidente de aquel momento, Hipólito Yrigoyen, con varias representaciones a través de maquetas del Congreso de la Nación Argentina, la aduana, las calles de Buenos Aires de la época y el edificio de obras sanitarias de la Nación. La misma fue un verdadero éxito en la época, empezando con una serie de películas animadas por Cristiani, entre las que se incluyen Sin dejar rastros, de 1918, relacionada a la Primera Guerra Mundial y perdiéndose irónicamente con el tiempo, Los que ligan, de 1919, y 6 cortos realizados entre 1923 y 1925, aparte de Peludópolis, que fue estrenada el 18 de septiembre de 1931 y es considerada como el primer largometraje animado sonoro en la historia del cine, y siendo otra sátira política de Irigoyen, producida durante una época en la que terminó siendo derrocada por un golpe de estado, por lo que la producción de la misma se detuvo por un tiempo, aunque igualmente terminó siendo un fracaso absoluto, siendo también que cuando Irigoyen murió en 1933, todas las copias del filme fueron retiradas del mercado. Aunque igual vamos a lo primero, ¿qué pasó con El Apóstol? Bueno, la misma, como dije antes, fue un gran éxito en su momento, suponiendo un antes y un después para la historia de la animación, aunque lamentablemente tuvieron que pasar solo 9 años para que la fábrica en la que habían varias copias de la película se incendiara, quedando alguna que otra copia conservada, pero como era común en la época, fueron recicladas a base de celuloide usado para los fotogramas, y todo eso convirtiéndose en peines. Dios mío, imagínate despertar un día y darte cuenta que todos los días de tu vida, absolutamente todos los días, las 24 horas, te estuviste peinando con un fotograma de la primera película animada de la historia. Te querés matar, me imagino. Y después del estreno del Apóstol, se estrenó la ya mencionada Sin dejar rastros, la cual debido a su trama duró un solo día en cartelera y fue confiscada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para, obviamente, no terminar en una confrontación contra Alemania, específicamente contra Berlín, convirtiéndose en el primer caso de censura en una película animada nacional. Ya se dan cuenta que mucho no le gustó a la gente en su momento. Aparte de, en su momento, empezar un nuevo negocio debido a que sus ingresos monetarios no eran lo suficientes para poder mantener a su familia. Este negocio era el Public Cine, una forma que se tenía de proyectar películas al aire libre en ciertos barrios que no tenían cines en sí, siendo algo que atrajo a mucha gente, pero que lamentablemente las autoridades municipales decían que esto interrumpía el tráfico y en sí no dejaba que la gente tenga paz. Algo por lo que no me explico por qué actualmente hay gente poniendo música a todo volumen y nadie se queja. No sé, cosas de la época, supongo. Aunque 1927 fue su año de suerte, año en el que la mítica Metro-Goldwyn-Mayer lo contrató como director de publicidad en Argentina, a la vez que formó su estudio, Cristiani Studios. En 1938 realizó un corto llamado El mono relojero, siendo el primer corto animado argentino y curiosamente el único que se conserva completo de Cristiani,
por no decir el único que se conserva en sí. Aunque bien se sabe que en 1937 Blancanieves y los 7 enanitos fue estrenada, generando una enorme confusión relacionada a cuál fue la primera película animada en sí. Pero antes de eso, el laboratorio de Cristiani se empezó a dedicar al doblaje y subtitulado de las películas extranjeras debido a la imposibilidad de competir contra Disney en lo que a tecnología y presupuesto se refiere. Aunque en 1941 Walt Disney visitó Argentina debido al estreno de su película Fantasía, conociendo y admirando las obras de Cristiani, llegándole a ofrecer trabajo en sus oficinas en los Estados Unidos, algo que él rechazó rotundamente, siendo que no quería abandonar su laboratorio, que encima se había convertido en uno de los más importantes del país. Siempre fiel a su patria. Vamos Cristiani, carajo. Estrenando otro corto ese mismo año llamado Entre pitos y flautas, siendo un corto relacionado al fútbol y otro de los pocos cortos que se pudieron recuperar 80 años después de su estreno inicial. Aunque igual esto no será un golpe de suerte para él, porque en 1957 y 1961 hubieron 2 incendios que hicieron que muchas otras producciones suyas se perdieran, exceptuando solo 3 películas, siendo estas mencionadas en la descripción del video. Aunque hablando del incendio, esto provocó que Cristiani termine retirándose del cine, siendo olvidado por muchos años hasta los años 80, en los que se le rindieron varios homenajes tanto en Argentina como en Italia, país al que él viajó, más específicamente a Santa Giulietta, la localidad en la que nació, en 1981, siendo también que en 1983 fue proyectado nuevamente El mono relojero, junto con un video en el que habla sobre la técnica con la que había hecho películas como El Apóstol, siendo de los poquísimos videos que se tienen sobre él en la actualidad, todo esto hecho en su homenaje. ¿Cómo empezaron los dibujos animados? Un cinematografista llegado de Italia, señor Federico Valle, había editado un noticioso de actualidades cinematográficas, se llamaba Actualidades Valle. Me citó para ver si yo quería hacer la nota cómica para agregar al final de ese noticioso. Y se me ocurrió hacer algunas cosas, siempre tomando como base a Irigoyen. Cuando Valle vio eso me dijo, Cristiani, dice, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo. Hay que darle movimiento, hay que mover eso. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Y estúdielo. Entonces se me ocurrió de la cartulina donde estaba el dibujo recortar la figura de Irigoyen, que queda separada y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego uniendo el brazo al hombro, el brazo tenía movimiento. Independientemente de las figuras animadas, yo recortaba las figuras buscando los movimientos principales, por ejemplo, un sujeto caminando dando. El 2 de agosto de 1984, en su casa ubicada en Bernal, Quirino Cristiani falleció mientras dormía a sus 88 años, dejando un legado que nunca se dejó a un lado a pesar de todo y de su retiro y olvido que tantos años duró, teniéndose en cuenta hasta el día de hoy como uno de los productores, directores y animadores más importantes en la historia argentina, por no decir el animador más importante. Y bueno, creo que eso sería todo. O bueno, en realidad eso no sería todo. Eso sería todo lo que se podría decir del caso hasta ahora, siendo que el debate de cuál fue la primera película animada sigue en pie, habiendo demasiadas películas que seguramente no hayan sido descubiertas hasta el día de la fecha debido a la falta de documentos y bueno, ustedes ya saben, habiendo mucha bronca por parte de la gente debido a lo asqueroso que es y siempre fue la deficiente forma de conservación que se tuvo con el cine argentino de antaño, siendo también con el caso de las películas de Cristiani, tratándose de subsanar recién en abril de 2017, cuando fue creada la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, aunque igual terminó quedando en la historia, nadie puede negarlo. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse si les gusta lo que subo, aparte de la campanita que sirve para que puedas enterarte sobre cuando subo videos mínimamente entretenidos e informativos. Así que sin nada más que decir, soy Nipril y espero que tengan un lindo día, tarde, noche o lo que sea. Sigamos apostando por una conservación digna del cine nacional, siempre hizo falta, y más con joyas como las que alguna vez produjo Cristiani. Chau.
piénsalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder.